Ocultas durante miles de años, encerradas en piedra y arcilla, estas antiguas tablillas contienen revelaciones que podrían reescribir la historia. Prepárese para las historias que no quieren que conozca. Esto no es solo historia, es una realidad impactante que le hará cuestionarse todo. ¿Y si las respuestas a los mayores misterios de la humanidad han permanecido latentes durante milenios? Estas antiguas tablillas no solo registran la historia, sino que desvelan secretos tan profundos que han dejado atónitos a los mejores eruditos del mundo. En el antiguo Oriente Próximo, las tablillas de arcilla, Acadio Tupu M, se utilizaron como soporte de escritura, especialmente para escribir en cuneiforme, durante toda la Edad de Bronce y hasta bien entrada la Edad de Hierro. Los caracteres cuneiformes se imprimían sobre una tablilla de arcilla húmeda con un estilete a menudo de caña, pluma de caña. Una vez escritas, muchas tablillas se secaban al sol o al aire, permaneciendo frágiles. Más tarde, estas tablillas de arcilla sin cocer podían empaparse en agua y reciclarse en nuevas tablillas limpias. Otras tablillas, una vez escritas, se cocían deliberadamente en hornos calientes o inadvertidamente cuando se quemaban edificios por accidente o durante un conflicto, lo que las hacía duras y resistentes. Las colecciones de estos documentos de arcilla constituyeron los primeros archivos. Fueron el origen de las primeras bibliotecas. En Oriente Próximo se han encontrado decenas de miles de tablillas escritas, incluidos muchos fragmentos. Los documentos que se conservan de las civilizaciones minoica y micénica son principalmente tablillas de contabilidad. Las tablillas que sirven de etiquetas, con la impresión del lateral de una cesta de mimbre en el reverso, y las tablillas que muestran resúmenes anuales, sugieren un sofisticado sistema de contabilidad. En esta región cultural, las tablillas nunca se cocieron deliberadamente, ya que la arcilla se reciclaba anualmente. Sin embargo, algunas de las tablillas fueron cocidas como resultado de incendios incontrolados en los edificios donde se almacenaban. El resto siguen siendo tablillas de arcilla sin cocer y son, por tanto, extremadamente frágiles. Por este motivo, algunas instituciones están investigando la posibilidad de cocerlas ahora para ayudar a su conservación. La escritura no era como la vemos hoy. En Mesopotamia, la escritura comenzó como simples marcas de conteo, a veces junto a un signo no arbitrario, en forma de una simple imagen, prensada en fichas de arcilla o, menos comúnmente, tallada en madera, piedra o vasijas. De este modo, se podía registrar el número exacto de bienes implicados en una transacción. Esta convención comenzó cuando la gente desarrolló la agricultura y se asentó en comunidades permanentes que se centraban en mercados cada vez más grandes y organizados. Estos mercados estaban destinados al comercio de ovejas, grano y pan, y las transacciones se registraban con fichas de arcilla. Estas fichas de arcilla, inicialmente muy pequeñas, se utilizaron de forma continuada desde el período prehistórico de Mesopotamia, 9000 a.C., hasta el inicio del período histórico, alrededor del 3000 a.C., cuando se adoptó ampliamente el uso de la escritura para el registro. Los escribas utilizaban la tablilla de arcilla para registrar los acontecimientos de su época. Las herramientas que utilizaban estos escribas eran estiletes con puntas triangulares afiladas, que facilitaban dejar marcas en la arcilla. Las propias tablillas de arcilla venían en una variedad de colores como el blanco hueso, el chocolate y el carbón. Los pictogramas empezaron a aparecer en las tablillas de arcilla hacia el año 4000 a.C., y tras el posterior desarrollo de la escritura cuneiforme sumeria, se desarrolló una escritura silábica parcial más sofisticada que hacia el año 2500 a.C. era capaz de registrar la lengua vernácula, el habla cotidiana de la gente común. Los sumerios utilizaban lo que se conoce como pictogramas. Los pictogramas son símbolos que expresan un concepto pictórico, un logograma, como el significado de la palabra. La escritura primitiva también comenzó en el antiguo Egipto mediante jeroglíficos.
Los primeros jeroglíficos y algunos de los caracteres chinos modernos son otros ejemplos de pictogramas. Más tarde, los sumerios cambiaron su escritura a la cuneiforme, definida como escritura en cuña, en latín, que añadía símbolos fonéticos, los silabogramas. Desde historias de visitantes de otro mundo hasta advertencias de acontecimientos que sacudirán la tierra, estas tablillas ponen en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. ¿Qué esconden estos crípticos mensajes? Averigüémoslo. Las enigmáticas tablillas, objeto de intenso estudio por parte de arqueólogos de toda Europa, son pequeños artefactos de terracota o piedra que datan de la Edad de Bronce, concretamente entre el 2100 y el 1400 a.C. Estos misteriosos objetos se han encontrado desde la segunda mitad del siglo XIX en diversos yacimientos arqueológicos de todo el continente, principalmente en zonas que van desde Italia y Alemania hasta el Danubio y los Balcanes. Desde que se descubrió el primer ejemplar en Hungría en 1860, su significado y función han desconcertado a los investigadores, suscitando múltiples hipótesis, aunque ninguna ha resultado definitiva. Esto les ha valido el calificativo de enigmáticas. También se les conoce como Brotleibidoli, que significa ídolos en forma de pan en alemán, ya que esa es su forma más común. Uno de los puntos más significativos en la investigación de estas tablillas es la similitud en sus características formales y grabados, independientemente de la distancia geográfica entre los yacimientos donde fueron encontradas. En Italia, los descubrimientos más significativos se han producido en la cuenca sur del lago de Garda y en otros yacimientos cercanos, como Polpenace, Gabardo y el lago de Ledro. Aquí es donde se ha producido la mayor densidad de hallazgos. La mayoría son de terracota, con pocos ejemplos en piedra, y son muy pequeñas, y no hay dos iguales. Tienen formas ergonómicas, generalmente lenticulares o rectangulares, con líneas horizontales y diversos motivos geométricos impresos como triángulos, círculos o cuadrados. Sin embargo, su presencia no se limita a esta región del norte de Italia, ya que también se han encontrado tablillas en yacimientos desde Suiza hasta la cuenca del Danubio, lo que sugiere una posible red de comercio a larga distancia durante la Edad del Bronce. Los grabados de las tablillas, a menudo repetitivos pero nunca exactamente idénticos, suscitan especial interés. Algunos investigadores proponen que estos signos podrían representar una forma rudimentaria de comunicación, quizás similar a los pictogramas, capaz de transmitir ideas o mensajes a quienes pudieran descifrarlos. Sin embargo, la falta de una clave interpretativa clara ha dado lugar a teorías que van desde fines comerciales hasta rituales. Algunos sugieren que las tablillas se utilizaban para marcar mercancías o registrar transacciones, mientras que otros las ven como objetos de ofrendas votivas o religiosas. El debate sobre su función se ha intensificado en los últimos años gracias a las nuevas tecnologías de investigación. Por ejemplo, un proyecto internacional en colaboración con la Universidad de Brescia ha empleado escáneres 3D para comparar los patrones morfológicos de las tabletas halladas en distintas regiones, lo que ha permitido a los investigadores establecer correlaciones entre ellas y profundizar en el análisis de sus posibles usos. De especial interés es el yacimiento de Lucone, que ha proporcionado el mayor número de tablillas enigmáticas, 19 en total, tanto en terracota como en piedra. Estas piezas muestran una evolución en los diseños, mientras que los ejemplos más antiguos solo presentan puntos impresos. Las versiones posteriores muestran líneas y figuras geométricas mucho más complejas. Estas características han llevado a algunos estudiosos a proponer que las tablillas podrían haber funcionado como calendarios o herramientas de contabilidad, aunque otros sugieren que eran una forma de protoescritura utilizada para transmitir información comercial o social. La distribución geográfica de estas tablillas es otro factor clave en su análisis. Aunque son más comunes en el norte de Italia,
También se han encontrado en la región alpina y en el sur de Alemania, donde presentan variaciones locales en los motivos decorativos. Por ejemplo, en Suiza y Alemania predominan los motivos rectangulares, mientras que en Italia dominan los diseños circulares y en espiral. Algunos de los hallazgos más intrigantes proceden de yacimientos de la cuenca del Danubio, donde se han descubierto tablillas con incisiones radiantes y motivos distintos de los de Italia o Suiza. Esta variación en los motivos sugiere que, aunque las tablillas probablemente compartían una función común, también reflejaban influencias culturales y artísticas regionales. Como un joven llamado Nabucodonosor transmitió el mensaje de un pasado de 3000 años. Hace más de 2000 años, en un templo de la ciudad de Borsipa, en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, un estudiante hacía sus deberes. Se llamaba Nabucodonosor y se estaba formando para ser cervecero del templo. Sus tareas consistían en fabricar cerveza para las ofrendas religiosas, pero también en aprender a llevar registros administrativos en tablillas de arcilla, con escritura cuneiforme, y conservar himnos antiguos, haciendo copias de tablillas desgastadas. Estas tareas diarias, y su devoción por la cerveza, la escritura y el conocimiento, le convirtieron en parte de un legado literario extraordinariamente resistente. Cuando Nabucodonosor cogió su estilete de caña, el cuneiforme ya existía desde hacía unos 3000 años. Fue inventado por los sumerios, que lo utilizaron inicialmente para anotar las raciones de comida y también de cerveza, pagadas a los trabajadores o entregadas a los templos. Con el tiempo, los textos sumerios se hicieron más complejos y recogieron bellos mitos y canciones, incluida una que celebraba a la diosa de la elaboración de la cerveza, Ninkasi, y su hábil uso de la cuba de fermentación, que produce un sonido agradable. Cuando el sumerio dejó de ser de uso común y fue sustituido por el acadio, más moderno, los escribas escribieron ingeniosamente largas listas de signos en ambas lenguas, creando así diccionarios antiguos, para asegurarse de que siempre se entendiera la sabiduría de las tablillas más antiguas. La generación de Nabucodonosor, que habría hablado acadio o tal vez arameo en la vida cotidiana, fue una de las últimas en utilizar la escritura cuneiforme. Pero probablemente pensó que no era más que un joven escritor ordinario en una larga línea de escritores, preservando el cuneiforme para muchas generaciones más, bajo el ojo benevolente de Nabu, el dios de la escritura y escriba del universo. Copió fielmente las tablillas antiguas, anotando, por ejemplo, que un signo sumerio pronunciado U podía significar regalo de matrimonio, ladrón o nalgas. Escribió en las tablillas que las copiaba para su propio estudio, quizá como práctica o erudición, y las depositó en el templo como ofrenda. Aprende a escribir y a aprender estas listas, además de otras cosas, y luego dedica su trabajo al dios Nabu y al templo. Afirma J. Crisóstomo, profesor de civilizaciones y lenguas del Próximo Oriente Antiguo en la Universidad de Michigan, que ha estudiado en profundidad las tablillas de Nabucodonosor. Fueron estas humildes listas, escritas en silencio a la sombra de un gigantesco zigurat, una torre de templo escalonada en forma de pirámide, las que le valdrían la inmortalidad a Nabucodonosor. Muchos de nosotros soñamos despiertos con escribir un mensaje que pueda leerse dentro de miles de años, ya sea para compartir una poesía maravillosa con las generaciones futuras o para advertirles de los peligros que acechan a los residuos nucleares. Lo que es fácil olvidar es que no se trata de un mero experimento mental. En el pasado se han creado mensajes inmortales, o al menos muy duraderos, y algunos, como Nabucodonosor, nos han dejado la clave de civilizaciones enteras. Entre muchas tablillas, un juego de tablillas destacaba por su estado prístino y su fina escritura distintiva. Las tablillas de Nabucodonosor se encontraron junto a algunos pilares y ladrillos rotos cuando los arqueólogos abrieron las salas del templo de Borsipa, enterradas desde hacía mucho tiempo, hacia 1880. Los científicos afirman que el joven escriba, que tendría unos 20 años, produjo casi una cuarta parte de todas las copias conocidas de una lista de signos bilingües,
que resultó crucial para el desciframiento. Para que se haga una idea de la magnitud de su impacto, estas listas ayudaron a desvelar registros sumerios que abarcan 3 milenios de historia, incluido el uso pionero que hicieron los sumerios de la rueda y la hora de 60 minutos. En total, existen más de 1 millón de textos cuneiformes del antiguo Oriente Próximo en distintas lenguas, y podemos leerlos gracias a las eternas pistas que dejaron escribas corrientes como Nabucodonosor. ¿Cómo han sobrevivido los manuscritos? La mayoría de los pensamientos e ideas expresados por los seres humanos apenas sobreviven al momento presente. La historia está plagada de referencias a los que desaparecieron. No solo mensajes individuales, sino lenguas enteras, y con ellas, los recuerdos de las sociedades que las hablaban. ¿Quién se acuerda del gutiano, una lengua del mundo antiguo? Hace miles de años, alguien dio a un traductor de gutiano un pago de cerveza, según un recibo sumerio de arcilla, y eso es prácticamente todo lo que sabemos del gutiano. Lo que sintieran los gutianos, lo que quisieran contar al mundo, se ha perdido. Lo único que queda de ellos son algunas descripciones poco halagadoras de los sumerios. Por otro lado, hay mensajes que sobrevivieron a siglos de guerras, invasiones y desastres naturales. Aunque los españoles destruyeron montañas de libros mayas, la escritura sobrevivió en raros manuscritos de corteza y en monumentos de piedra, extendiendo una línea de vida a antiguos mitos y profecías. Todos estos mensajes mencionaban ciertos aspectos materiales, por supuesto. La arcilla y la piedra son más duraderas que el papel o los métodos de grabación digital. El clima y el entorno adecuados ayudan a la conservación. De hecho, las tablillas cuneiformes a menudo se horneaban y endurecían con el fuego de las ciudades incendiadas y atacadas. Pero la información más convincente de los expertos se refería a los propios escritores. Cuando se habla de escritura del pasado remoto, puede resultar tentador presentarla como una especie de montón accidental de restos históricos. El legado de Nabucodonosor, por ejemplo, puede parecer una casualidad de la historia. Las tablillas del cervecero que resultaron ser una especie de piedra roseta. Pero según los estudiosos, no todo se debe a la suerte y la casualidad. Por el contrario, hay ciertos hábitos, valores y decisiones que quizá no garanticen exactamente la inmortalidad literaria, pero al menos mejoran sus posibilidades. La revelación más sorprendente sobre los sumerios es su comprensión de nuestro sistema solar. A diferencia de muchas otras civilizaciones antiguas que creían en modelos geocéntricos, en los que la Tierra era el centro del universo, los sumerios reconocían que el Sol era el centro del sistema solar, un concepto que la ciencia moderna no ha confirmado hasta hace relativamente poco. Las tablillas de arcilla sumerias, grabadas con símbolos astronómicos, representan claramente al Sol como el objeto central de su universo, rodeado de planetas que giran a su alrededor. En los escritos, lo más impresionante es que estos mapas antiguos parecen mostrar las órbitas exactas y las posiciones relativas de los planetas, incluidos algunos que no se descubrirían oficialmente hasta la invención del telescopio. ¿Cómo pudo una civilización tan antigua, sin equipos tecnológicos avanzados, dibujar con precisión un mapa de nuestro sistema solar que incluyera incluso planetas como Urano y Neptuno? Hasta hoy, este enigma ha dejado perplejos a los estudiosos. Los profundos conocimientos de astronomía de los sumerios sugieren o bien un nivel avanzado de observación, o bien el acceso a conocimientos que siguen siendo inexplicables dentro de los límites de la historia convencional. Los Anunnaki, deidades o visitantes de las estrellas. Lo que aumenta la intriga en torno a los conocimientos astronómicos de los sumerios es su descripción de unos seres extraños, más grandes que la vida, a los que se referían como los Anunnaki. Estas entidades gigantescas, veneradas como dioses, eran figuras centrales de la mitología sumeria. Los Anunnaki eran representados a menudo junto a símbolos celestes y extraños objetos parecidos a naves espaciales, lo que ha alimentado la especulación entre algunos investigadores
de que estas deidades podrían haber sido seres extraterrestres. La teoría sugiere que los Anunnaki podrían haber visitado la Tierra e impartido conocimientos avanzados del cosmos a los sumerios. Uno de los aspectos más curiosos de las representaciones antiguas es el parecido de ciertos símbolos con el ADN humano. En concreto, algunos textos sumerios antiguos presentan símbolos enrollados que se asemejan asombrosamente a la estructura de doble hélice del ADN, un descubrimiento que no se hizo hasta la década de 1950. ¿El descubrimiento de la medicina fue hace 3000 años? Otro aspecto destacable de los conocimientos sumerios es su comprensión de la medicina. Los sumerios tenían un complejo conocimiento de la curación y las prácticas médicas, pero lo más sorprendente es que algunos de los símbolos asociados con sus conocimientos médicos se parecen mucho a los símbolos médicos modernos, como el caduceo, el bastón alado con 2 serpientes entrelazadas alrededor, a menudo asociado con la atención sanitaria y la medicina en la actualidad. El caduceo, comúnmente reconocido en la medicina contemporánea, tiene sus raíces en la mitología antigua, a menudo atribuido al dios griego Hermes. Sin embargo, se pueden encontrar símbolos similares en el arte y los textos sumerios. Esto plantea la posibilidad de que los sumerios tuvieran un sofisticado conocimiento del cuerpo y la salud, mucho más allá de lo que cabría esperar de una civilización antigua. El motivo recurrente de las figuras serpentiformes, que representan la vida y la curación, apunta a una comprensión intrincada y simbólica de la biología y la medicina. Es como si estos antiguos escribas tuvieran acceso a tecnología avanzada, o tal vez a una guía del más allá de nuestro mundo. La tablilla sumeria K8538, el K8538, es la primera documentación científica mundial sobre la aproximación y el impacto terrestre de un gran cometa en la Tierra. Las observaciones se realizaron desde lo alto de una torre astronómica situada a 100 kilómetros del lugar del impacto. El informe de 2019 se presentó en forma de una secuencia de 8 imágenes, en las que se explicaba el primer avistamiento astronómico del cometa, la aparición de la cola del cometa y la coma, el tamaño creciente del cometa, el vuelo del cometa a través del cielo y, por último, su impacto visible más allá del horizonte, es decir, la iluminación fulgurante del cielo por el impacto y la posterior elevación de penachos de ceniza, brillando más allá del horizonte, extendiéndose hacia el norte y el oeste. El impacto propiamente dicho no se describe como una onda expansiva de presión, sino más bien como una tempestad de ceniza y polvo, surgida de los sedimentos de lodo del delta de los ríos Tigris y Éufrates, donde el cometa caliente encontró sepultura. El observador astronómico realizó mediciones trigonométricas para registrar la trayectoria de vuelo en el cielo, las distancias de vuelo y los tiempos de vuelo. El observador comenzó sus mediciones en cuanto el cometa mostró su espectacular tamaño, coma y cola, lo que le convenció de que estaba a punto de producirse un acontecimiento celeste extraordinario. La tablilla K8538 es una obra magistral, que explica con muy poco texto un máximo de características de acontecimientos impactantes. La tablilla es una copia babilónica tardía del antiguo original sumerio. Los signos cuneiformes escritos de 2 constelaciones zodiacales, Orión y Triángulo, son añadidos posteriores del escriba de la copia babilónica y no formaban parte del original sumerio. ¿Por qué es tan importante esta tableta? La tablilla K8538 tenía una alta prioridad en la época babilónica, porque proporcionaba la prueba documentada de que el cometa surgió de la constelación Triangulum, Mul-Apin, sobre la que descansaban la astronomía y la religión babilónicas tardías. El relato de los testigos oculares de la tablilla muestra a Mul-Apin como sede celeste de los dioses y fuente celeste de meteoros destructores de la Tierra. Por este motivo, la K8538 fue custodiada, copiada y actualizada durante más de 1500 años, hasta el período babilónico tardío, tras el impacto de meteorito observado en 2193 a.C.
La tablilla no trata de ninguna astrología zodiacal babilónica. El impacto cósmico descrito en la Tierra es el llamado evento de 4,2 kYear, mostrado en nuestros otros estudios sobre el cambio climático del Holoceno. El impacto del cometa fue responsable de un descenso de 300 años en las temperaturas globales, combinado con megasequías duraderas, que provocaron el colapso de varias civilizaciones antiguas en todo el mundo. Los cálculos de 2014 ayudaron a los científicos a presentar una fijación mejorada y detallada del día y la hora del impacto del meteoro, según los datos proporcionados en la tableta. Un mapa del cielo para las lluvias de estrellas de las Táuridas del Norte muestra la trayectoria de vuelo del cometa en el cielo. También se ofrece información útil sobre el cambio climático tras el impacto del meteoro, las consecuencias del impacto y nuevos detalles sobre la relación del impacto cósmico con la Biblia cristiana, en particular con el Génesis y el Apocalipsis. El impacto del meteoro se produjo a las 10:56 del 22 de septiembre de 2193 a.C., después de que el meteoro emergiera a las 5:34 del amanecer y tras un tiempo de vuelo de 5:36, 22 minutos. Estas cifras pueden deducirse claramente a partir de las entradas de datos de observación en los registros pictográficos de la tablilla y en comparación con las LOD, tablas de duración del día, para la latitud mesopotámica correspondiente. Las 8 imágenes muestran exclusivamente observaciones, mediciones registradas y detalles específicos del vuelo y el impacto de este desastroso meteoro, que destruyó la cercana capital Acadia en Mesopotamia. Dado que el sur de Irak, en la zona del impacto, era hasta hace poco un pantano y una marisma, era imposible explorar el cráter de impacto descubierto, al-Binni. Los científicos se centraron en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, el evento de los 4,2 kiloaños, cuando grandes civilizaciones de todo el mundo se hundieron en la anarquía y el caos social. A partir de ese momento, comenzó el enfriamiento del clima y la aridificación generalizada, lo que redujo la producción de alimentos agrícolas y las condiciones de vida humanas. Existen varias hipótesis sobre su causa. El planteamiento más prometedor vincula el suceso de 4,2 kiloaños a la colisión de un asteroide cósmico en Mesopotamia. El asteroide aterrizó en una zona densamente poblada. Examinamos en primer lugar traducciones importantes de documentos sumerios conservados sobre los detalles y la progresión de este acontecimiento catastrófico. Citamos las principales características del impacto observadas por testigos oculares históricos sumerios. El impacto, como un golpe completo, erradicó la ciudad imperial de Akkad. El impacto dañó todas las demás ciudades sumerias en diferentes grados. Basándose en los hallazgos, los científicos identificaron la ubicación de la desaparecida ciudad de Akkad. Analizaron el inicio del enfriamiento global y la aridificación severa en el marco de nuestro análisis de la huella climática cósmica para un marco temporal seleccionado de 1000 años. Este análisis de la huella del cambio climático del Holoceno afirma la ocurrencia y la fecha del evento de impacto. Los investigadores también identificaron megaerupciones volcánicas, responsables de descensos multidecenales de la temperatura global, pero que no pueden causar cambios climáticos centenarios. El análisis de la huella tuvo en cuenta 5 macroforzamientos climáticos y explica el enfriamiento global y la aridificación, basándose en causas relacionadas con el impacto. Esta tablilla predice una destrucción a una escala difícil de comprender. Inundaciones que engullen la tierra, incendios que consumen ciudades. Pero ¿cuántos secretos más esconden aún estas tablillas? La verdad está aún por descubrir. Para comprender el contenido de estas tablillas cuneiformes, primero hay que traducir la antigua lengua sumeria. Por suerte, cuando se descubrieron estas tablillas en los 2 lugares, en el siglo XX, la antigua lengua sumeria ya había sido traducida. Las traducciones de las tablillas sumerias comenzaron a principios del siglo XIX,
cuando los investigadores empezaron a enfrentarse a los colosales textos abandonados por el imperio aqueménida. La lengua de este imperio era el persa antiguo, que estaba inscrito en una variante de la escritura cuneiforme. Una vez traducida esta escritura, los estudiosos comprendieron que los escritos aqueménidas se componían de 3 lenguas que hablaban de lo mismo. Así, una vez descifrado el persa antiguo, pudieron examinarse también las otras 2 escrituras. El acadio y el elamita se identificaron como las 2 lenguas adicionales. La traducción de la primera fue un avance significativo, ya que sirvió de modelo para la comprensión de otras lenguas cuneiformes. Los eruditos asumieron en un principio que el sumerio era una variante del acadio, y no fue hasta el siglo XX cuando se dieron cuenta de su error y reconocieron el sumerio como una lengua distinta. Como lengua aislada, la estructura sumeria no está conectada con ninguna otra forma de lenguaje, lo que dificulta la traducción a los expertos. A pesar de su extinción como lengua viva, el sumerio era empleado por los sacerdotes babilonios. Como consecuencia, se establecieron listas gramaticales y léxicos, así como muchas traducciones literales de escritos religiosos al babilonio. ¿Cómo se usan las tabletas hoy en día? Además del tipo de transacción, las tablillas también revelan la fecha en que se completó, lo que permite a los historiadores hacerse una idea del calendario sumerio. El empleo de la escritura cuneiforme para la contabilidad es especialmente evidente en Ebla, la ciudad donde se encontraron las tablillas, ya que la mayor parte de las tablillas del yacimiento tratan de los gastos y adquisiciones del palacio real. Aunque el alfabeto cuneiforme se concibió en un principio con fines comerciales, los sumerios descubrieron rápidamente que también podía utilizarse para otros fines. Por ejemplo, algunos símbolos son logogramas, que representan palabras individuales, mientras que otros son fonogramas, que indican sílabas habladas. Había otros caracteres que servían de determinantes, indicando la clasificación de la palabra. Se trataba de un sistema de escritura complejo, en el que los académicos identificaron más de 1000 caracteres individuales en los escritos anteriores y 400 en los modernos. Así que, creas lo que creas, una cosa está clara. Estas tabletas tienen el poder de cambiar todo lo que sabemos sobre la humanidad. Los sumerios dejaron un legado indeleble que sigue desconcertando a historiadores, arqueólogos y científicos por igual. Sus tablillas de arcilla, cartas astronómicas y símbolos médicos ofrecen una visión de una civilización extraordinariamente avanzada para su época. Aunque gran parte de sus conocimientos se ha perdido o sigue sin descifrarse, los fragmentos que sobreviven sugieren que quizá hayamos subestimado enormemente las capacidades intelectuales de los primeros humanos. Queda por saber si los sumerios eran simplemente astrónomos y médicos brillantes o si recibían conocimientos de alguna fuente externa. Si este viaje a lo desconocido te ha dejado con ganas de más, dale al botón de me gusta, suscríbete y dale al icono de la campana. Comparte tus teorías en los comentarios. Hasta la próxima. Sigue buscando la verdad.